Panas, qué bacán estar nuevamente con todos ustedes. Hoy contamos con la presencia de un invitado súper bacán y que teníamos ya desde hace tiempo muchísimas ganas de conversar con él, que nos cuente anécdotas, historias, cositas, en fin, relacionadas, como es de buen saber, a todos los presentes, a los que nos siguen, a nuestro oyente, relacionadas con el arte, como tiene que ser y como no puede ser de una manera diferente. Panas, estamos contando hoy nada más y nada menos que con Carlos de Miguel. ¡Qué bacán! O sea, en realidad es súper especial, es súper chévere tenerte aquí, loco. Te voy a decir por qué. Hace un año tuvimos la oportunidad de estar en Línea Imaginaria y en Línea Imaginaria vimos El Rezador. Entonces, en El Rezador se presentó como una especie de foro, y en esta especie de foro, de cineforo, estuvo conversando Andrés Crespo. También estuviste tú, que fue el día en el que te conocí, y desde el minuto 1 tuviste la predisposición de estar aquí ahora, súper bacán, para conversar un poco de la película, un poco de tu trayectoria, que nos cuentes qué es lo que se cuece detrás de cámaras. Entonces, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias de estar ahora con nosotros. Muchísimas gracias, bacán, loco. Muchísimas gracias a ti. Oye, qué chévere. Es la mejor presentación que me han hecho nunca en mi vida. O sea, esto es increíble. O sea, jamás en mi vida había recibido, no sé, un abrazo tan increíble estando al otro lado de la cámara, de verdad. Siempre ¿Sí? había sido como más inquisitivo, pero no sé, así me hace sentir más cómodo. Normalmente, para los que estamos detrás de la cámara. Claro, me imagino. Es que en realidad es como el protagonista que no sale a pantalla o a la luz, porque es como muchas veces... Y tampoco quiere, ¿eh? Y tampoco quiere. Exacto. Es como muchas veces lo hemos conversado con John, que nuevamente John, detrás de las cámaras, mi hijo, mi rey. Hoy contamos también con David, estamos por acá. Olé, un aplauso. Entonces, para ellos, sí, bien, ¿eh? Un aplauso súper fuerte, que en realidad se lo merecen, de puta madre. Claro que sí. Y es lo que hemos muchas veces conversado con John. O sea, el podcast nació de los dos. Los primeros capítulos salimos los dos, pero llega en un punto en el que, claro, o sea, la gente que ama la cámara, visualiza la cámara, se vuelve uno con el objetivo. Entonces, loco, pero no, es que yo me siento más cómodo desde atrás de la cámara. Entonces, sí. Entiendo que por lo que me acabas de decir, lo mismo te pasa a ti. Sí, es correcto, totalmente. O sea, yo de hecho, hay una cosa que me pasa cuando estoy detrás de la cámara, y es que pierdo el miedo a las cosas, ¿no? Entonces me vuelvo más temerario en todos los sentidos. Yo, en general, soy una persona muy pudorosa, soy una persona con muchos miedos y tal, pero cuando tengo una cámara encima, o sea, cuando literalmente estoy detrás de una cámara con un ojo pegado, y cuanto más aislado estoy en el cuadro, más todavía, me vuelvo una persona muy temeraria. De estar al borde de un precipicio y no darme cuenta en todos los sentidos. O sea, es como... Ya te digo, a nivel metafórico en todos los sentidos. Qué loco. Analógicamente sucede lo mismo que a lo mejor les puede pasar a los actores, pero en este caso tú con una cámara, ¿no? Un actor se olvida de absolutamente todo, al punto de que se tiene que olvidar que está al frente de una cámara. Eso es. Y tú, por otro lado, o sea, te olvidas igual de todo, solo te transformas, te vuelves unísono con la cámara. Exactamente. Y lo mágico es cuando hay la comunión entre las dos cosas, ¿no? Entre los que están delante de la cámara y se olvidan, y los que están detrás de la cámara y se olvidan, ¿no? O sea, y el olvido es simplemente el olvido... El olvido de los prejuicios que te hacen el estar ahí, el ser, sino estar totalmente al servicio de la historia que estás contando, ¿no? Eso es como... Bueno, es de gente muy enferma, ¿no? Como los que nos dedicamos a esto, ¿no? Todos despersonalizados. Total. Entonces, cuando se está rodando, toda la comunidad está metido en un solo papel. No es que solo los actores. Todos. O sea, todos y todas las personas que
que se dedican a hacer una película de verdad, no a los que pasan, porque hay mucha gente que, bueno, pues pasa y tal. La gente que está en la película, que dedica su mente a la película, yo creo que, no sé, que tiene una experiencia más o menos similar a esto que decíamos, y muchas veces se asocia únicamente con los actores, porque es verdad que tienen una posición de vulnerabilidad mayor, ¿no? Y que a mí me infunde mucho respeto, pero la gente de la que te rodeas, que realmente está haciendo una película, yo creo que tiene esta especie de sensación de estás en tu burbuja. Qué guay. Una burbuja que se llama X, la película, ¿no? O sea, ¿y luego cómo sales de ahí? O sea, bueno, los actores, el otro día tuvimos la oportunidad de conversar con Luciana Grassi, que por cierto, un saludo, seguro nos ve, seguro nos sigue, y ella nos comentaba, pero desde el otro lado, desde el lado del frente de la cámara, claro. Ella es actriz. Bueno, se dedicaba a eso, bueno, en fin. O sea, la cosa es que parte de su vida y sus oficios se dedicó a los trabajos del frente de cámara. Entonces, ella nos comentaba que los actores, bueno, tienen técnicas para salir de esa personalización, ¿no? Que técnicas de respiración, técnicas de esto, técnicas de aquello. Pero, por ejemplo, en el caso de un director de fotografía, vale. Alguien que es el que tiene que manejar el color, la luz y demás. Igual, de todas maneras, se conjuntan con todo el equipo, y para salir de ahí, como para decir, esto ya se terminó, corto ahí. ¿Se puede cortar alguna vez? Porque de todas maneras, las películas o una creación nunca se termina, o sea, no tiene un fin, creo yo, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, se terminan de grabar, se terminan de rodar, pero cuando se publican, siguen estando el trabajo allí, se siguen visualizando, siguen teniendo una interpretación, siguen rodando. Sí, eso es totalmente cierto, y además que digamos que nuestro trabajo está muy enfocado a que tenga las mayores posibilidades de llegar a más público finalmente, es decir, que el trabajo se vea más y más en el tiempo, que perdure lo más posible en el tiempo. A mí eso me parece muy importante, de cara a entender también cómo enfocar mi propio trabajo. Para mí es muy importante hacer las cosas para que la gente las vea y perduren en el tiempo, y que ese trabajo y esa experiencia visual trascienda el tiempo lo más posible. Eso no significa que yo le ponga la misma intensidad a todo durante todo el tiempo, ¿no? Claro. Y desde luego que, como te decía antes, claro, quiero decir, aunque yo me enfoque mucho en un trabajo muy concreto, yo no tengo la misma sensación de vulnerabilidad que tiene un actor, ¿no? Entonces, para mí, a pesar de que enfocarme en una cosa, o sea, que soy muy monotemático, me enfoco demasiado cuando estoy en un proyecto, me enfoco mucho en una sola cosa, pero claro, no es lo mismo. Es decir, es comparable en el sentido de que evidentemente por tu cabeza solo pasa eso y estás como totalmente enfocado, y que tu experiencia vital está totalmente sumergida en ese universo. Sí, pero no llego al punto en el que tengo que intentar ser otra persona, ¿no? Como pasa con los actores, ¿no? Que tienen que interpretar, tienen que convertirse en un personaje, ¿no? Yo sigo siendo yo mismo, ¿no? Claro. O sea, entonces por eso que es diferente. Pero sí que es verdad que yo trato de que mi trabajo trascienda todo lo posible, y yo mismo, y ahora que lo dices, que me parece muy bonito esta afirmación que hacías de tratar de que tu trabajo, de cómo pensar tu trabajo más allá del rodaje en sí mismo, ¿no? Y más allá de la postproducción, que también, bueno, es un poco al final el proceso de la película, pero más allá de eso, claro, cómo ves tú mismo tu propio trabajo, ¿no? O cómo interpretas tú lo que has hecho, ¿no? A mí me gusta ver las cosas que hago con distancia, además, y el verlas
no es que me invita a arrepentirme de las cosas, sino que me gusta como volver a tener la experiencia de volver a verlas con el tiempo y de repente yo mismo pienso en las cosas que he hecho y no es que las disfrute, porque no es que, o sea, al final las cosas que haces no es que las disfrutes o no las disfrutes, sino que las ves desde un punto de vista analítico diferente, ¿no? Claro. Y de repente te enfocas en ellas y dices, ostras, o sea, que realmente he querido decir algo, en su momento no sabía muy bien cómo describirlo y ahora que lo veo con distancia digo, joder, pues es genial, ¿no? O sea, ha funcionado, ¿no? ¿Te gusta tu me trabajo? Y me llega de una manera diferente. Como te digo, no es que me guste o me disguste, sino que tiene como otras lecturas diferentes. Hay veces que evidentemente hay cosas que dices, pero ¿cómo he podido hacer semejante porquería, ¿no? Y hay veces que dices, pues mira, me ha quedado mejor de lo que pensó en ese momento. Las dos cosas, eso también se da. Ahora que tú pasas el tema de que, que entramos a machete, loco, entramos a cuchillo. Yo quería un chance presentarte y demás, pero bueno, ya voy a tener... No, dale. Ya voy a tener, rebobinado mucho. Ya voy a tener el tiempo, me voy a dar el tiempo también de que nos cuentes un poco tu experiencia, pero ya que entramos a cuchillo ahí, como cuchillo en mantequilla, entonces, verás, yo, claro, El Rezador lo vi hace un año, como te digo, en Línea Imaginaria. Sí. Pero ahora para tener esta conversación contigo, estuve también repitiéndome la película, estuve también viendo algunas cosas tuyas y con respecto a la película, lo que dices, o sea, para mí es... me recuerda mucho la película a Quito, pero no en el sentido de que, bueno, ahí está la ciudad, sino que me recuerdan los colores. O sea, recuerdo, o sea, cuando veo la película, y siento que ese es el color de la ciudad, claro, porque claro, cada ciudad, cada ambiente tiene su tonalidad. Bueno, no quiero meterme yo en estas cuestiones técnicas, que sé que son cromas, tonos, paletas de colores, en fin, o sea, cosas mucho más técnicas. De hecho, pensaba responderte de una forma muy poco técnica. Vale, no, pero estaría bacán porque a John le encanta el cine. De hecho, creo que empatiza más él contigo que yo a lo mejor, pero no, súper bien. Entonces, a donde quiero dirigir es que, claro, te recuerda, o sea, a mí me recuerda a la ciudad y a tal punto en que también cuando veo el color de la ciudad sabía qué clima estaba haciendo. Por ejemplo, está un cuadro en el que está Andrés y Carlos Valencia. Y Carlos, y yo sabía que estaba haciendo frío ese día por el tono del tono de la ciudad. ¿Piensas tú todo eso cuando estás detrás de cámara, cuando estás rodando? ¿Lo ves así? Quiero representar esta ciudad, quiero trasplantarla. Así la gente no sepa que Quito a lo mejor en ese día está frío, pero quieres generar esa sensación. Sí. Creo que... O sea, la respuesta es sí, por supuesto. Creo que existen herramientas suficientes como para más que decir simplemente con toda la ingenuidad del mundo hace frío en ese día o no, es posible que lo hiciera y es posible que también que en algunos momentos evidentemente pues nosotros lo forzáramos deliberadamente, ¿vale? Esas las dos cosas, ¿no? Okay. Porque yo también he intentado ser bastante fiel a una cosa de la luz de Quito, que es su contingencia, es decir, la posibilidad de que ocurran todos los climas en un mismo día, ¿no? He querido ser bastante fiel en este sentido, ¿no? Porque es la sensación que yo tengo sobre la ciudad de Quito. Y voy a decir una cosa que me parece que es interesante en este sentido, porque igual que a mí me pasa que yo como fotógrafo veo la ciudad de Madrid o intento retratar la ciudad de Madrid con un grado de abstracción que ni siquiera representa la ciudad de Madrid en sí misma, ¿no? Porque no puedo evitar transformar la idea de la ciudad de Madrid
porque para mí es una cosa más profunda, porque yo habito la ciudad de Madrid, soy de Madrid, Claro. he nacido en Madrid y he vivido la mitad de mi vida en Madrid, con lo cual es un poco complicado para mí ver la ciudad de Madrid como realmente es. Y esto es una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que habite un lugar más tiempo pueda tergiversarlo hasta un punto en el que ya no es realmente no se reconoce a nivel universal un espacio en sí mismo? Esto no es algo malo, es algo muy bueno, es decir, claro, es de alguna manera aportar algo sobre ese lugar. Pero ocurre al revés con la ciudad de Quito. Es decir, yo soy un extranjero en la ciudad de Quito y un extranjero fotógrafo en un lugar, con esta idea sucede algo que decía Néstor Almendros, que es un gran fotógrafo, es español de origen, pero ha sido un extranjero toda su vida. Es uno de los directores de fotografía míticos de la historia del cine. Estamos hablando de alguien que, bueno, pues tiene Oscars y ha trabajado en Francia con gente increíble y sus inicios los hizo en Cuba. O sea, quiero decir, estamos hablando de un tipo fantástico. Decía que, y que me refiero que no es una idea novedosa suya tampoco, pero que al trasladarla a la dirección de fotografía, pues yo me la apropio en cierta manera como fotógrafo, como director de fotografía, de cara a esa sensación que uno tiene cuando ve una ciudad por primera vez. Exacto. Es decir, que una persona que ve un lugar por primera vez lo ve con la inocencia de saber captar esas pequeñas cosas que son parte de su esencia, ¿no? No es alguien que habita un lugar y quiere cambiar su esencia porque de alguna manera pues quiere aportar algo más, ¿no? Su experiencia sobre ese lugar, sino que para mí Quito, a pesar de que he ido, o sea, que no era la primera vez que iba en mi vida, es decir, he ido muchas veces, en fin, he vivido allí tiempos, estancias largas, he trabajado ahí bastante. Aún así, sigo siendo un extranjero. Y ver las cosas como extranjero, esa mirada, esa inocencia en la mirada, te permite captar las utilidades que tiene el día a día, lo costumbrista, digamos. Claro. En este caso de la luz. Es decir, no tratar de que la luz de Quito sea algo estable, algo, bueno, que te permite describirlo, ¿no? Porque es como verlo desde fuera. Exacto. Entonces, como tu hábitat natural es, volviendo a tu ejemplo, Madrid, entonces cuesta un poco más describir el lugar a donde estás habituado porque pertenece a tu propia naturaleza. Pero cuando sales de aquella naturaleza, entonces te permite, como es todo nuevo, diferente, puedes en realidad conceptualizar y dar definición, identificar las cosas que son nuevas y que son diferentes. Exacto. El lugar que habitas lo quieres cambiar. El lugar que te sorprende, el lugar nuevo, es ese que ves con la inocencia de los ojos de un niño. Es decir, te sorprende finalmente, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Qué bacán. Justo, fíjate, ahora se presenta la oportunidad de ya que estuvimos, ahora que justo estábamos conversando un poco de Quito, de Ecuador, para entrar un poco en contexto, porque, como digo, entramos a cuchillo, fue súper interesante, pero a ver, Carlos, estaría bacán que nos cuentes un poco también de tus inicios, o sea, de cómo empezaste, con cuáles fueron tus inicios en la cámara, te dedicaste al cine desde un inicio, en realidad, ¿cuál es tu función en el cine? ¿Eres director de fotografía? ¿Cómo empezaste en esto? Cuéntanos un poco. Wow, haznos sí, conocer. Es porque no he podido presentarme previamente así. Pero bueno, o sea, está súper bien porque entramos un poco como que calientes, entonces nos dio el chance de eso. Y es porque me gustaría conocer esto, porque te estuve, como te digo, buscando un poco tu trabajo y demás,
Y me estuviste estoqueando. Exacto, sí, eres muy poco mediático, loco. Muy poco. Sí, sí. No, como que lo tienes súper conceptualizado, no te gusta mucho, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, digamos que prefiero enseñar mis vergüenzas que enseñar todo mi día a día, ¿sabes? Me gusta más enseñar mis vergüenzas así del tirón, ¿no? O sea, ala, pues esto. Entonces, cuando publico cosas, intento que sea, en la medida de lo posible, lo más vergonzoso, o sea, condenso todo lo más vergonzoso y lo lanzo de una vez, ¿no? No es como que compartes y lo disipas todo así como okay. Si fuera, no, es como aquí tienes todas mis vergüenzas. Entonces, sí, claro, publico mis trabajos, intento publicar mis trabajos de todo tipo, como director de fotografía en ficción, como director de fotografía en publicidad, en documental y tal, pero intento condensarlo todo de una y publicar además. Tratar de publicar aquellos trabajos que considero como más relevantes, escojo los fotogramas más representativos y los lanzo. Y de la misma manera, pues de vez en cuando publico mis fotos personales, de cosas que me gustan y tal, y pum, todo el tirón. O sea, además es que intento como escupirlo todo el tirón, ¿no? O sea, no intento ser excesivamente mediático y publicar toda mi vida constantemente. Claro. Porque entonces ya se disiparía un poco, ya parecería que no estoy siendo como tan honesto con las cosas que quiero. Entonces prefiero como pensar un poquito y publicar todas mis vergüenzas del tirón, así como ya está. Por ejemplo, así en este podcast, ¿no? Que vamos a intentar... Sí, totalmente. Sacarte todas tus vergüenzas. Sí. Entonces, Carlos, hacéis bien. Empezaste, como nos comentabas detrás de cámaras antes de empezar esto, un poco al menos en Ecuador, pero bueno, en general, con comerciales, ¿no? Con comerciales relacionados con la televisión. ¿Esos son un poco tus inicios? Esos son mis inicios en Ecuador. Okay. Esos son mis inicios en Ecuador. Realmente, mis inicios en el cine, estrictamente en el cine, o en el audiovisual, universo ficción y tal, son mis inicios laborales. Ajá. No voy a decir profesionales, bueno, hay muchas referencias, pero laborales es conduciendo camiones. Pero bueno, es que esto, o sea, quiero decir, tampoco quiero contar toda mi vida, pero simplemente decir que al principio conducía camiones y coches para llevar runner, ¿no? Que es como llevas a un tío de un sitio a otro, ¿no? Okay. Esos son mis inicios. Y a partir de ahí, sí que es verdad que en mis inicios, no sabía muy bien qué quería hacer. No tenía claro si... O sea, me gustaba el cine, me gustaba el arte, me gustaba la historia del arte, pero no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. No estaba... Y hubo un momento muy concreto en mi vida que sí, vi un documental de aquello que se suponía que era la dirección de fotografía, y dije, vale, esto es lo que quiero hacer. Me gustaba hacer fotos, tal, pero bueno, hay mucha gente que le gusta hacer fotos, es una afición bastante común. Sí. Pero fue a partir de ese momento, y ya habiendo hecho algunas cosas, habiendo escrito algunos guiones y dirigido algunas cosillas y tal, que dije, ostras, o sea, vale, la parte de me gusta contar historias está clara. Ajá. La parte de escribir o ser guionista no la tengo muy clara, y la de dirigir tampoco, y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Esta es la parte que a mí me gusta. Y entonces a partir de ella me fui enfocando. Lo cual no quiere decir que me dedicara a eso. Me costó mucho más tiempo. Pero bueno, ya está. Es simplemente eso. Bueno, pero es como... O sea, es en realidad un mensaje motivador para las personas que nos escuchan, porque a lo mejor sí que te costó empezar y darte cuenta que querías darte o dedicarte a la dirección de fotografía, porque en realidad suele ser complicado uno darse cuenta qué es lo que quiere y hacia dónde dirigir la energía, hacia dónde enfocar en realidad nuestras habilidades y demás. Y de allí en realidad para acá, que modestamente lo dices así como que bueno, lo quise ser, pero Carlos, loco, tienes un montón de premios de Best Cinematographic Cartagena,
2020, CICIM 2021, Cinematográfica y Cartera FEDS Lobo de Oro 2022. En fin, o sea, te ha ido bien, ¿no? Te ha ido bien. O sea, en los últimos 3 años sí he hecho proyectos que, en los que he tenido la enorme suerte de participar. Desde luego que o sea, los he elegido porque realmente significaban, o sea, algo, me parecía que era algo interesante en mi carrera. Me parecía que eran historias que me sacaban un poco de mi comodidad, que en cierta medida es lo que me anima, sobre todo, a hacer proyectos que puedo elegir, además, porque esos proyectos que tienen premios no son proyectos en los que me haya metido en absoluto, ni mucho menos con ánimo de lucro. O sea, y luego que no me han dado de comer, o sea, como quien dice, o sea, son cosas que he hecho más por amor al arte que otra cosa, y aún así, con todo y con eso, les ha ido bien. Pero no he elegido esos proyectos porque fueran a suponer como todos esos premios, ¿no? O sea, es decir, eso ha venido después y desde luego que me ha sorprendido. Gratamente, evidentemente, pero me ha sorprendido porque normalmente piensas que lo que haces, o sea, tratas de que a la gente le guste, pero desde luego que eres uno entre millones, ¿sabes? Claro. Entonces, al final, que la gente haya conectado y que les haya gustado y que además de eso hayan apreciado la fotografía, es algo para mí, pues, oye, pues es muy gratificante, la verdad. Y me anima, de hecho, decir... Pero luego, cuando estos trabajos que haces son películas, cortometrajes, pueden llegar a tener estos premios, esta repercusión que mediáticamente en realidad supone que llegan a más personas, tienen ciertos reconocimientos, pese a que en un principio tú los haces por amor al arte, luego no te llega alguna retribución económica, o puede ser que esta retribución del premio supone también que resalte tu trabajo y a través de este medio te llegan más trabajos en los que a lo mejor sí puedes tener ese regreso económico. Totalmente. Es verdad que hay premios en los que te dan una remuneración económica y otros que no. O sea, piensa que la mayoría de los premios que le dan a un director de fotografía no tienen remuneración económica. Eso no quita que algunos sí lo tengan. Pero desde luego que si yo pienso en hacer estos trabajos por la remuneración económica que me puedan dar por los premios, o sea... Claro, no sería amor al arte. Ni en 100.000 años. Bueno. Ni tampoco. O sea, ni en 100.000 años te planteas hacerlo. O sea, claro. Es ridículo. O sea, en realidad, yo te digo, estoy más sorprendido de haber obtenido esos premios y en algunos de ellos efectivamente haber tenido alguna remuneración económica, pero vamos, es que nunca podría dedicarme a esto pensando en que me van a dar esas remuneraciones económicas. Creo que es más el gesto y tal, que aparte es muy bonito y que estoy muy agradecido con todos los festivales que han tenido la amabilidad no solamente de darme el premio, sino además de invitarme, de hacerme partícipe en la proyección, o sea, no sé, el haber estado en esos festivales como invitado y además haber recibido un premio es maravilloso. Y muchos de ellos aquí en España, pues ya te digo, o sea, increíble, una experiencia fantástica y estoy tremendamente agradecido. Me resulta un poco extraño a lo mejor poder entender... Sí, o sea, es que no cacho muy bien por qué a lo mejor suena un poco contradictorio, ¿no? Que ciertos premios pueden tener una retribución, supongamos económica, ¿no? Una retribución económica, sí para los actores, sí para los directores, pero sí pueden tener una representación, o mejor dicho, una retribución simbólica para un director de fotografía, pero ¿por qué simbólica y por qué a lo mejor de otra manera para los directores? Porque entiendo que un director de fotografía trabaja directamente con el director para... o sea, en realidad, en este equipo que conversábamos en un inicio, en realidad forman una parte integral y fundamental a la hora de elaborar una película. Sí, te voy a responder con la máxima humildad del mundo. Un director
le dedica una película probablemente 5 veces más tiempo que un director de fotografía. Y esto lo digo con toda la humildad del mundo porque es la verdad y es lo que pienso, que un director se sumerge en un proyecto suyo de una manera que muchas veces ni siquiera somos capaces de apreciar. Pero con un poquito de distancia te das cuenta del nivel de compromiso que llega a tener un director con su propio proyecto. Aquellos directores que no tienen ese compromiso al final acaban haciendo cosas mediocres. Y al final el reconocerle a un director con un premio, tanto económicamente, que no necesariamente, pero sobre todo de la manera simbólica que se le tiene que reconocer, que es dándole un premio que es más importante que el de un director de fotografía o un director de arte. Entiendo. Es una manera de reconocer ese trabajo, ¿no? Y en el caso de los actores, yo creo que, o sea, a pesar de que yo he dicho antes que, bueno, que tenemos, digamos, que un compromiso con la película semejante, ¿no? Porque hay que tenerlo, hay que estar enfocados en la película, esa posición de vulnerabilidad de la que hablaba antes es algo de lo que mucha gente cree que se puede uno aproximar de una forma sencilla, ¿no? Pero que realmente tienes que ponerte ahí delante para darte cuenta del esfuerzo que representa eso y del compromiso y de la pues de esa posición de fragilidad en la que te colocas delante de la cámara. Y esto lo digo siendo pues casi como que un puesto técnico, ¿no? Porque al final el director de fotografía se le considera como un puesto técnico. Pero bueno, considerando esto, creo que es la razón por la que yo puedo justificar que tanto a directores como a actores se les reconozca de una manera mucho mayor. Y desde luego que no voy a ser yo el que reivindique premios en igualdad de condiciones para el director de fotografía. Creo que es importante que se den premios y que se reconozca el trabajo de los técnicos, pero me parece que también hay que establecer categorías en este sentido y que, a pesar de que sí considero que el director de fotografía tiene un puesto relevante a nivel artístico, desde luego, pienso que su responsabilidad en el tiempo, el peso que tiene o el enfoque que tiene en el tiempo es menor que el que tiene el director, ¿vale? Esto dicho con la mayor humildad del mundo. Sí, claro. Porque me parece una de las cosas súper complejas dentro de las funciones de tu oficio, como el querer enmarcar a cada escena, darle la interpretación que quiere el director. Me parece una de las cosas súper complejas porque el director de fotografía es uno de los primeros que, o sea, bueno, conjuntamente con todo el equipo, ¿no? Pero quien tiene que desglosar cuadro por cuadro, cuadrante, entonces representar como a lo mejor quiere el director, me parece muy, muy complejo, más allá de que se lo pueda hacer, ¿no? O sea, más allá de que se lo intente, como lo hemos conversado hace un momento, fotogramas, no sé, todos los recursos necesarios para una fotografía, ¿no? Que son a lo mejor las cuestiones más técnicas e intrínsecas dentro de ellas. Pero luego en el contenido, darle la forma, o sea, me parece súper complejo. Sí, de hecho, mira, con este resumen que estabas haciendo ahora un poco del trabajo de la dirección de fotografía, a mí me gusta condensarlo en una frase, porque si sabes condensarlo en una frase es que entiendes un poco la dirección hacia la que enfocas tu trabajo, ¿no? Entonces la gente cuando me pregunta ¿qué es la dirección de fotografía? Digo, esto evidentemente me ha costado tiempo de alguna manera condensarlo tanto, ¿no? Claro. Pero va por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué es la dirección de fotografía? La dirección de fotografía es la profesión que materializa las ideas de un guión transmitidas por el director en imágenes. Esto yo creo que es la definición más escueta que puedo hacer
de la dirección de fotografía. Entonces, trasladar las imágenes, o sea, materializar las imágenes, como el proceso estrictamente o sea, el trabajo del director de fotografía. Pero yo siempre pongo como los elementos, el guión como herramienta de trabajo, el traductor de ese guión, de alguna manera el que enfoca el punto de vista, que es el director, y el estadio, digamos, en el que yo intervengo realmente, que es el proceso de materialización de esas imágenes. Y digo que, o sea, dices, joder, pero al final, ¿en qué consiste esto, no? De materializar las imágenes. Pues al final consiste en, de alguna manera, tener claro a nivel conceptual lo que te está trasladando el director y ser capaz de pensar un poco en cómo te imaginas tú pues esas cómo te imaginas la textura, claro, de la imagen, ¿no? ¿A dónde se dirige? Claro. Wow, esto es algo que afortunadamente no se puede expresar tan bien con palabras, ¿vale? Ajá. Porque si no, no existiría exactamente, esta herramienta narrativa. ¿Vale? Por supuesto. O sea, siempre lo digo. O sea, hay un punto donde no me pidáis que exprese muy bien con palabras cosas que para eso existe porque este trabajo. ventajosamente no se puede, en realidad. O sea, son cosas que terminan siendo a la vista viscerales. Eso es. Exacto, que te llega. Entonces yo creo que de ahí la complejidad de buscar una palabra. Y fíjate que el castellano es extensamente exquisito para poder describir cada situación y cada contexto. Entonces el hecho de no poder hacerlo es de donde viene la necesidad de que en realidad el cine, el séptimo arte, sea transmitido hacia el cuarto oscuro del alma, en donde pasa directamente de los ojos a la sensación, atravesando desde lo que se quiso generar, desde a lo mejor, imagínate todo el proceso que contiene, me imagino, ahora nos explicarás tú mejor, la elaboración de una película, desde el guión hasta que nosotros los llegamos a ver. En realidad, de por medio existe un montón de procesos y todos estos procesos están destinados a la sensación. Uh-huh. Por supuesto que deben tener los matices estéticos, porque esa esteticidad, ese complemento originario de cómo se lo quiere expresar, porque obviamente es una expresión de arte, entonces debe ser expresada de una manera determinada, al igual que el teatro, al igual que la pintura, al igual que la música, tiene sus notas, tiene su composición, tiene sus tonos, tiene su ritmo. Pero en el caso del séptimo arte, el cine, la observación de la película, como te digo, puede ser que te puedas representar e identificar con un actor o con una actriz que en ese momento está, con una escena, ¿no? Sí. Y esa escena, que a lo mejor tú nunca la has vivido, llega a despertar emociones que son desconocidas, ¿cachas? Uh-huh. Porque, claro, o sea, es muy fácil que en una conversación común te puedas identificar, qué sé yo, con que, no sé, un ejemplo X, ¿no? Falleció una persona cercana, amada, hace poco tiempo. Entonces, claro, eso genera cierta vibración en ti. Pero la ventaja de verlo desde fuera, esta parte imaginaria, esta parte de ficción que luego atraviesa los sentidos, es la magia del cine. Entonces, bacán que no se pueda expresar eso, ¿cachas? Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir que al final es como lo que decía, tratar de imaginar la textura de la película y enfocado dentro del trabajo es algo que
Dentro de esto... Es muy complicado. Expresarlo con palabras es muy complicado. Sí. Entonces, claro, nosotros tenemos herramientas para comunicarnos con el director o la directora para de alguna manera saber qué camino tomamos, ¿no? Porque, o sea, sí, claro, el director o la directora nos habla de conceptos, pero cuando preparamos un trabajo nosotros tenemos que enseñarle cosas que donde se vean expresados esos conceptos, pero sin volver a repetirle otra vez los mismos conceptos, claro, que ellos nos han contado, sino tratar de, bueno, pues de tener un diálogo con ellos. Y lo hacemos siempre a través de imágenes, evidentemente. Entonces, ahí es donde entran los referentes, digamos. Y en mi caso, pues me encantan referentes de cine, por supuesto, pero me encantan los referentes raros, me encantan los referentes de la fotografía, que por cierto, este libro, ojo, ojito, ¿no? Madre mía, es que acabo de ver unas imágenes que me han parecido fantásticas de un libro que me han presentado aquí los compañeros y bueno, estoy alucinando. Pero bueno, esto es parte de mi lenguaje. Claro. Esto es parte de mi lenguaje con respecto a la preparación de una película y al diálogo con el director, ¿no? El intercambio de imágenes, ¿no? Es verdad que trato, en la medida de lo posible, de hacer un esfuerzo enorme de abstracción de ideas y de tratar de condensarlas mediante el lenguaje en la medida de lo posible cuando uno habla con el director y trata de explicar ciertas cosas sobre la película, al resto del equipo, etcétera, etcétera. Porque, bueno, pues al final es tan abstracto que tienes que intentar hacerlo lo más fácil posible, ¿no? ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? O sea, ¿cómo sabes que, nunca sé que lo estoy haciendo bien. Es decir, claro, es más, complejo, cuanto más me acerco al abismo y cuanto creo que peor lo estoy haciendo, al final acabo haciéndolo mejor. Incertidumbre total, hasta en realidad ver el trabajo final. ¿Así funciona? Porque como pienso que estoy haciendo algo más raro y extraño y no sé muy bien qué es lo que estoy haciendo, de repente empiezo a abrirme hacia un mundo de posibilidades y me exijo más que de repente con el tiempo, cuando lo veo ese trabajo en el que inicialmente pensaba que era un desastre absoluto, me doy cuenta de que he hecho algo original. No sé si mejor o peor, pero original. Y me gusta. Cuando he visto algo que he hecho que me ha parecido original, no sé, me siento más satisfecho. Pero como te digo, o sea, es casos excepcionales y sobre todo porque te lo permite esa historia también y el director o la directora. La capacidad de poder trascender y decir, bueno, no sé qué estoy haciendo, pero voy a seguir por aquí, a ver qué pasa, ¿no? ¿Se estudia con detenimiento cada cuadro? O más bien, por ejemplo, puedes ponerme fácilmente el ejemplo del rezador, ¿no? Que lo hablábamos hace un momento, que Quito es una ciudad que se presta para tener paisajes formidables, al menos, absolutamente, al menos desde Atucucho, absolutamente, que te da el chance de poner de fondo una montaña con un valle. Entonces lo analizas con detenimiento ya en general, y también si luego me quieres ejemplificar con El Rezador o con lo que quieras, o sea, con películas comunes, más bien dicho, con películas que son comercialmente populares y que a lo mejor pueden servir para que nos expliques un poco esto. Buscas con detenimiento cuando estás rodando un cuadrante, lo analizas en color, lo analizas en el contexto en general, de la mano del guión. Esto sabiendo que ya lo que nos acabas de contar, ¿no? Que es difícil saber si es que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. O sea, es como que va al abismo. Pero de todas maneras, esa preparación, esa preproducción que tú la ves en tu cabeza, ¿tiene un montón de matices o más bien prefieres que el rodaje vaya sobre su marcha y luego ya se irá viendo? Bueno, te respondo primero en general y luego en particular en la película. En general, la respuesta más correcta sería decir que depende mucho de la historia que estás contando y finalmente del director o directora con el que o la que estés trabajando en ese momento, ¿vale? Esto es en términos generales, okay. ¿Vale? Por eso
no me gusta ser dogmático en este sentido porque es que, ya te digo, o sea, es un universo que además es fantástico. Porque quiero decir, al final depende mucho del proyecto que estés haciendo, ¿no? Y ahora en lo particular, en esta película y con este director, sí te digo que me ha sorprendido mucho porque a pesar de que había ciertas cosas que estaban pensadas, había un guión técnico y pensamos, bueno, los cuadros son así y tal. En esta película nos hemos encontrado con las dos cosas. Es decir, nos hemos encontrado con que, a pesar de que he estado totalmente dispuesto a caer en el abismo y a hacer de todos mis errores virtudes, claro. De repente me he encontrado en momentos con que además eran cosas como totalmente que para mí me parecían inesperadas, pero luego me di cuenta, no, es que lo tengo muy grabado en el subconsciente. Las ideas y el trabajo que he hecho ya con Tito Jara en momentos como planos del interior de la casa con una fuga del pasillo y un personaje al fondo y su soledad y tal, en los que se ha acercado Tito y me ha dicho, Dios mío, esto es lo que había dibujado en el diseño de producción. Es decir, 4 años antes de hacer la película se hicieron unos bocetos en dibujos. Ajá. Y ese cuadro que estábamos haciendo, que no estábamos viendo en el momento en el que lo estábamos haciendo, lo teníamos tan interiorizado y tan asumido a nivel subconsciente que el hacerlo ya era de una manera tan natural que de repente llega y dice, Dios mío, pero esto es lo que tenía en la cabeza, ¿no? Es lo que hemos estado vislumbrando desde el principio, sin necesidad de tenerlo ahí presente constantemente, ¿no? Sino que de alguna manera era como que el conjunto del trabajo durante años de repente se ha materializado y ha sido de una manera natural lo que en un principio se había simplemente imaginado de la nada, se había materializado en un dibujo simplemente, ¿no? En un dibujo que apareció en un dossier, ¿no? Cachas, vaya satisfacción, porque en realidad cristalizar lo que tienes en la imaginación y cuando se lo plasma, en realidad es como que, wow, es satisfacción. Totalmente. Y se han dado también casos en los que nos hemos encontrado con imágenes en el momento que inesperadamente, aun formando parte del universo subconsciente que conforman las ideas de la película, pues ha sido algo que no estaba planificado. Que ha surgido, que ha aparecido en ese momento, o que de repente ha sido fruto de una revelación del director contra lo que a lo mejor estaba como muy encorsetado y entonces ha querido cambiarlo en el momento. Y eso me parece fantástico. Y eso también es la razón por la que aprecio tanto el espíritu que tiene Tito Jara, es decir, que él mismo incluso se da cuenta en ciertos momentos de que a lo mejor está demasiado encorsetado, no funciona y está dispuesto a cambiarlo en el momento. Okay. Y eso hay que ser valiente, ¿eh? Porque cuando tú te metes en una película hay que ser valiente sabiendo lo que cuesta llegar hasta ahí. El hecho también de decir, ahora hay que cambiarlo, estamos a tiempo, vamos a buscar algo nuevo y esta es la manera de seguir adelante. Y yo lo he vivido con él, de hecho, en varias ocasiones, pero en una muy clara de la película, que estábamos rodando un plano, no funcionaba, un plano que él mismo había planificado y que todo estaba como súper, o sea, como te digo, súper detallado para que salga ahí. Y ha sido la revelación suya contra eso la que ha conseguido que esa secuencia tuviera la entereza que tiene. Y con la que. Y digamos que lo que a mí me hace sentir que estoy trabajando con un director, de verdad, con alguien que es capaz de construir una historia fuera de los corsés que te impone el momento, ¿no? El momento de decir, Dios mío, es que no tengo medios, tengo que hacerlo, tengo poco tiempo, tal, ya está. Sino el rebelarse contra eso en favor de la historia, eso es algo por lo que hay que ser muy valiente.
Ojo, digo muy valiente, pero no un loco de atar, porque me refiero, o sea, hay que ser consciente también de que tienes unos medios y unas limitaciones y un presupuesto para hacer las cosas. Pero cuando ya eres consciente de todo eso y te lanzas a hacerlo, hay que también hacerlo bien y hay que saber trascender hay que saber trascender ese momento del rodaje, que a mí me cuesta mucho, ojo, que yo estoy como muy centrado en la mecánica del rodaje, y ser un buen director, y para eso está el ser un buen director, darte cuenta de la historia que estás contando y de llevarlo un paso más allá y de poder generar esas imágenes que a lo mejor no tenías pensadas, pero que el arrebato en el momento de tener que hacerlas de repente te genera situaciones que van más allá y que consigues que tu historia tenga la entereza que tiene que tener, ¿no? Y entonces, pues eso, que la respuesta a la pregunta de ¿estaba muy medido todo? Sí, estaba muy medido todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, pero además se han generado situaciones que sin la condición de posibilidad de un director valiente no se hubiesen dado, jamás. Qué bacán este esquema en realidad como tendría que funcionar si es que sacamos del ámbito del cine realmente muchas cosas, porque la flexibilidad mental es un recurso necesario para llevar a cabo, o sea, parte de la vida cotidiana, ¿no? Y claro, como bien señalas, no se trata de una improvisación, sino que más bien es una reestructuración analizada, pensada, pero no es atarte a lo que escribiste o a lo que tienes en la idea y abrazarlo eternamente como algo sagrado, y lo que vas a hacer a continuación es algo profano, ¿no? Sino que más bien es como que, ok, vemos que ahora está funcionando esta escena de otra manera, pues puede servir para contar la historia o resaltar la historia. O sea, qué bacán. O sea, esto que nos cuentas de primera mano con... O sea, para ilustrarte esto más específicamente, la escena de la que te hablo más concreta, digo, la más relevante, ¿eh? Esto pasa muchas veces, pero esta es secuencia más concreta. Si veis la película, ¿vale? Sucede en el interior del comedor de la casa, y es una secuencia en la que los padres de la niña tienen una bronca entre ellos, y tienen una bronca porque la niña está siendo explotada, ella no quiere trabajar, la madre la apoya y el padre no. Y el padre le obliga, ¿vale? Y de hecho el padre se enfada y sale, ¿vale? Carlos Valencia, el personaje se va. Sale de la casa, ¿no? Bueno, pues esta secuencia empezamos a rodarla, había un plano fijo, ¿vale? Y Tito se dio cuenta de que eso no estaba funcionando, de que eso no, o sea, no tenía la energía y no se estaba generando la ruptura suficiente para que se contara un momento de esa intensidad, ¿no? Y entonces pasamos de tener la cámara en un trípode a cogerla en mano y a lo loco. Además, que no es que digas, no, a lo loco, ¿vale? O sea, quiero decir, estábamos en un decorado en ese momento, entonces hay ciertas limitaciones, pero a mí no me gusta limitarme mucho en los decorados, y eso también es un tema interesante, ¿no? Porque muchas veces me ofrecían la posibilidad de poner luces por todos lados. Ajá. Y yo no soy muy de poner... O sea, no soy de poner luces por todos lados en una historia en la que tenemos que respirar un cierto naturalismo, ¿no? O sea, hay mucha teatralidad en esta película, ojo, porque si te fijas, hay momentos donde la iluminación es muy teatral, ¿vale? Sí. Pero digamos que te ha llevado a esa teatralidad a través de cosas del entorno en las que, a pesar de que estamos dentro de un decorado, pero ves una bombilla colgando, ¿sabes? Claro. Y esa bombilla ilumina de verdad. Entonces, esos elementos, esos puntitos de esas pequeñas pinceladas de naturalismo son las que te... Entonces, de repente desatar la cámara de un trípode y ponerme la cámara en mano, pues no era un inconveniente tan grande. Es más,
era algo que me emocionaba mucho, Claro. ¿no? Pero bueno, eso, por otro lado, me dio algunos problemas de continuidad con cosas que tenía que rodar después, pero bueno, se hicieron bien, pero en cualquier caso, o sea, esa secuencia me parece muy significativa porque, como te digo, fue tener la cámara en un trípode y coger la cámara en mano y hacer el loco, a ver qué pasa, ¿no? Bacán. Esas son muchas veces anécdotas que, o sea, están allí, no se sabe y bacán. O sea, son contadas panas en exacta. Entonces, Carlos, quería también preguntarte, ahora regresamos nuevamente a meternos un chance más en la película, pero quiero también preguntarte de primera mano cuestiones implicadas directamente con la industria audiovisual. Por ejemplo, ¿qué tal o qué tan dificultoso puede ser, claro, obviamente, dentro de tu experiencia, rodar en Ecuador? O sea, nosotros sabemos que tenemos obras maestras, loco, en Ecuador. Tenemos películas, no sé si es que a lo mejor te viste Ratas, Ratones y Ratones. Sí, bueno, sí, claro. Aparte mucha gente relacionada, Carlos Valencia, exacto, por ejemplo. Pescador, mi gaffer, llamado Rambo, que es uno de los personajes más maravillosos del cine en Ecuador, que tiene hasta su propio documental, y es un señor que es gaffer y ha sido especialista. Era el especialista que hacía de doble de Carlos Valencia en esa película. O sea, si tengo que nombrar a alguien en el Ecuador que me parece parte de la industria del cine en Ecuador, sin duda, además de estos actores fantásticos que hemos tenido en esta película, es el gaffer que yo he tenido en esta película, que sin duda es el mejor gaffer del Ecuador, pero que se llama Rambo, ¿vale? Rambo Pazmiño es un grande. Se llama Rambo. Se llama Rambo, sí. ¿Vale? Nunca he escuchado eso como nombre, como pues, apodo, sí. Ojo, el nombre completo me parece que es Jimmy Rambo Pazmiño o algo así, pero no estoy seguro si ya forma parte de su documento de identidad o no, pero te aseguro que todo el mundo lo conoce como Rambo. Es Rambo, ¿vale? Esto es así, Ya. ¿vale? Entonces, claro, gran personaje, ¿eh? Gran personaje. Nosotros en Ecuador, ya te digo, tenemos películas fenomenales y que a lo mejor no son tan explotadas porque, bueno, la cultura de Ecuador no es muy de consumir cine independiente. A lo mejor ahora con los medios digitales se pueden ir resaltando un poco. Sé que le sigo a Sebastián Cordero, sé que están en esa lucha. Gubernamentalmente hablando también han perdido ciertos beneficios económicos para ir proyectando películas. En fin, entonces de primera mano... sé que tú también estuviste trabajando en Guayaquil, pero obviamente un poco desvinculado con el cine, sino más bien con comerciales. Pero relacionado con el cine, ¿qué tan complicado resulta hacer cine en Ecuador como productor? O sea, como las personas que en realidad trabajan en su día a día y los llevan a cabo. Claro, vamos a ver. Yo esta pregunta, claro, para mí es un poco más complicada. Primero porque soy director de fotografía y segundo porque ahora mismo soy extranjero. Pero sí te puedo responder en parte que efectivamente es muy complicado. Es muy complicado. Me parece que, bueno, un acto de enorme valentía el enfrentarte a una película en Ecuador. Me parece que hay que luchar mucho para sacarlo adelante. Creo que hay grandes autores y grandes técnicos también. Creo que hay directores de fotografía ecuatorianos fantásticos. Y hasta ese punto te puedo responder porque efectivamente no soy yo quien pide las subvenciones y tal, pero sí sé que hay muchas películas que no llegan con las propias subvenciones del Ecuador, no llegan con la inversión, tienen que recurrir a la coproducción. Claro. Y bueno, ¿qué es lo más complejo que podrías tú decirnos al momento de hacer una película? O sea, ¿qué es lo que más trabajo le puede costar a un director de cámara? Sí. Pero en general. ¿te refieres a nivel
A nivel presupuestario, a nivel. Es que Sí, o sea, sí. especifícame un poco por saber cómo responderte. Porque, claro, o sea, yo te puedo hablar como más a nivel técnico, más a nivel. Claro, a nivel técnico yo me imagino que en realidad esas dificultades llegan cuando ya estás produciendo la película, estás en la parte de la producción, ¿no es cierto? Pero Sí, pero también a la hora de elegir los medios previamente, ¿eh? También a la hora de elegir los medios. porque la película se la hace en la preproducción, como tal, ¿no? O sea, la película, digamos que a nivel técnico presupuestario enfrenta unos problemas durante el rodaje, sin duda, o sea, en los que hay que saber resolver cosas, pero en un 80% tienes que haber resuelto esto previamente. Es decir, que antes de rodar la película se tiene más o menos claro cuál va a ser el gasto, la inversión y la estructura técnica con la que se va a resolver la película, ¿no? Claro, Es entonces decir, presupuestariamente. ¿qué equipos, qué gente, cuánto tiempo duran las cosas, qué procesos concretos vas a hacer, terminas de rodar, cuáles van a ser los procesos después, más o menos cuánto tiempo te va a llegar? Es decir, esas ideas sí que las tienes, ahí están. Okay. Y por lo tanto hay ya una idea a nivel presupuestario de presupuestario y técnico de lo que va a ser la película. Siempre surgen cosas, hay que tener imaginación, hay que estar abierto también cuando llegas a un punto en el que ves que hay un problema y que hay que saber enfrentarte a ello, claro. y no encasillarte. No, yo vengo con una idea, no, hay que saber resolverlo teniendo en cuenta las condiciones en las que estás y tal. Eso por supuesto. Pero como te digo, digamos que en el Ecuador no ha supuesto una barrera gigantesca para mí. Es decir, ha supuesto simplemente el hacer las cosas con cierta imaginación y enfrentarme a cosas pues que no me he enfrentado en otros lugares. Pero no es que haya tenido inconvenientes enormes a la hora de hacer mi trabajo. No, he sabido un poco dónde estaba mi lugar y he sabido un poco pues adaptarme a las condiciones y a los medios y luego pues tener la apertura de miras también para saber Claro, a lo el mejor, lugar en el que estás creando esta historia, ¿no? A lo mejor esto sería vacancísimo que nos lo comente con otro matiz Tito, ¿no? Porque él a lo mejor nos dice, fue una locura conseguir todos los recursos. Totalmente. O no. O sea, Sí, en realidad sí. podría ser algo así, ¿no? Te responderá eso seguro. Seguro, 100%. O sea, hay que decir... porque estuvo 10 años claro. Como que en realidad cosiéndose claro. hasta que en realidad llegue a tener su primera proyección. Sí, totalmente. Tú imagínate, o sea, para él ese proyecto, y no sé, sí, ha sido una década de su vida. O sea, es que se dice fácil. Conseguir los medios, por supuesto, una odisea. O sea, se dice fácil, es exacto. que se dice rápido, pero que efectivamente, que es que esto, o sea, quiero decir, a mí me llegó la idea de este proyecto cuando le conocí en el primer rodaje en el que nos conocimos juntos. Y fue de una forma además súper curiosa, pero mucho tiempo antes de rodar la película, ¿eh? ¿En Mucho dónde? tiempo. O sea, te hablo de 5 años a lo mejor antes de rodar la película y tal. Mira, nosotros nos conocimos rodando unos comerciales. Como... Bueno, no sé si lo conté antes o no, ya no me acuerdo, pero bueno, mi primera experiencia en el Ecuador trabajando fue en Guayaquil, y en Guayaquil pues conocí varias productoras, con una de ellas había rodado bastantes cosas, y un día... me dicen, oye, ¿quieres rodar unos comerciales durante un mes? No sé qué, varias cosas y tal. Y vamos a rodar con un director que no conoces, que se llama Tito Jara. Claro, yo investigué, vi que era un director de ficción y dije, wow, esto sí que es una gran oportunidad. Rodamos juntos, nos hicimos amigos, rodamos muy a gusto. Yo creo que fue una experiencia muy bonita. Y un día... rodando, lo último que teníamos que rodar, de hecho, si no me equivoco, creo que de las últimas cosas que estábamos rodando ya, estábamos en Quito y entonces estábamos rodando
en un decorado. Sí, es este mismo comercial. Sí, uno de estos comerciales. Y entonces estamos rodando ahí en un decorado y entonces salimos afuera del decorado, pues a echarnos un cafecito, no sé qué. Y entonces él me dijo, mira, yo hago películas. Y yo le dije, oye, ya lo sabía. Y entonces tengo una película que sucede ahí. Y es muy curioso porque... Y te enseñó el cerro, ¿no? Exacto. Y entonces él me señaló, pum, y entonces apareció ahí, pum, así mágicamente, el Atucucho, ¿no? ¿Qué tal el Atucucho? Así, pero claro, porque claro, para uno que no sabe nada tal, pues lo ve y dice, wow, es un sitio increíble, así entre las nubes, no sé qué. Ahí está mi historia, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿quieres hacer esto? Y yo dije, pues sí, perdón, que no sé si sigue, Y dije, wow, pues esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, y dije, por supuesto, vamos, o sea, aquí tienes a un soldado, ¿no? Ese fue el momento en el que conocí la historia del rezador por primera vez. Y claro, me imagino que desde tu percepción, ver el Atucucho desde, no sé, desde abajo hacia parte de la montaña, nublado, ves un barrio alejado. Claro, te parece novedoso, pero a ver, yo no conozco el barrio como tal, pero sé que son barrios periféricos que tienen fama de que hay que andar con cuidado, ¿me cachas? O sea, que tienen cierta peligrosidad y demás. Entonces, claro, loco, y para ti ir y meterte allí, porque sé que Atucucho, como lo acabamos de comentar, en su momento fueron invasiones, ¿no? O sea, que la gente llegaba, se quedaba y ya se quedaba allí como tal. ¿Qué tal ese recibimiento en ese barrio? Porque obviamente entiendo que fue la primera vez que se rodó ahí una película. Entonces, claro, hay fotos de ustedes en Atucucho donde la gente les acobija, pero y están allí porque, claro, la novedad. Bueno, o sea, el cariño con el que se nos acogió ahí yo creo que es de las cosas más encomiables de esta película. Me parece que rodar una película en un lugar que nunca se ha rodado una película, porque al final ya hay pocos sitios en el mundo donde no haya llegado las cámaras y se haya rodado y tal, y sentir que estás acogido pues como un invitado especial, como algo no solamente nuevo, sino como un atractivo para la gente que está ahí, ¿no? Y que no sé, que te abre los brazos de esa manera y que además se involucra en la película, incluso delante de la cámara. Ajá. Porque esa gente que aparece como figuración es gente de Atucucho, ¿vale? Los perros, ¿no? No, los perros son de Atucucho. Son de Atucucho, claro. Y de hecho, nosotros tratamos a la medida de lo posible de respetar eso, porque nos parecía algo como muy significativo. O sea, yo no sé hasta qué punto es así en el resto de Quito, pero allí hay muchos perros sueltos. O son de gente, pero me refiero, están sueltos por ahí y vagan a sus anchas, o sea, son parte del entorno. Claro. Y hay tomas que se eligieron porque no estaban ahí los perros. Claro. Y Tito las eligió porque estaban los perros. Porque y rodábamos rápido para que estuvieran presentes ahí los perros. No hay un domador de perros que los introduzca ahí. No. O sea, esos perros son de ahí. Bueno, estas particularidades yo creo que son incluso más interesantes que lo de la climatología que analizábamos antes, que también, pero que estos detalles de respetar la parte costumbrista de este lugar, me parece que le dan a la película una entereza, no sé, que supernatural, porque cachas que total, es como esa fidelidad de decir y al mismo tiempo esa sencillez, ¿no? De decir, esto es el Atucucho, ¿no? Porque imagínate que o sea, son recibidos con los brazos abiertos.
y de alguna manera es invadir un espacio propio, ¿cachas? Porque Sí, claro, totalmente. llegas ahí y, y la montas, o sea, como la Sí, expresión sí, de sí. aquí vas a y la montas todo, o sea, Sí, sí. mete cámaras, luces, Totalmente. gente, cables, y que, o sea, todo lo que... yo no estoy muy familiarizado en realidad con todo el ecosistema que puede llevar acarrear el cine, pero sé que es en realidad muy notorio si es que llegan a un espacio y que la gente les recibe en realidad. Sí. Eso es en esencia Ecuador. Por supuesto que hubo un trabajo previo y aquí me aplauso al departamento de producción y a Tito, por supuesto, me refiero, dentro de esta faceta de producción en la que hay bastantes personas desconocidas y que se les da poca importancia. A mí me parece que hay que aplaudir el trabajo de producción en este sentido, que hablaron con la gente, que los involucraron, que les hicieron partícipes de la historia. Esa gente sabía lo que íbamos a rodar allí. Quisieron de alguna manera involucrarse en la medida de lo posible. No sé, me parece una parte muy bonita de esta película y que además me parece bastante respetuosa también con este lugar. Es decir, en el momento en el que llevamos las cámaras y tal, hay una parte de curiosidad, por supuesto, de la gente, pero esa gente ya sabía que íbamos a estar ahí. Ya de alguna manera nos había abierto los brazos desde antes, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? O sea, llegar y que la gente sepa que, o sea, no invadirles, ¿no? O sea, hacerles partícipes y que sean ellos también los que te inviten a su casa, ¿no? Es decir, sí hay una intención de invadirles por nuestra parte, claro, pero también hay que hacerles partícipes en cierta manera, y eso se nota en la película. Se nota que tiene esa parte en la que hemos intentado intentar formar parte de sus vidas y no simplemente apartarles y enfocar hacia aquellas cosas que solamente nos interesan. Por ejemplo, en la escena del fútbol. Ahí, ¿no? Bueno, en el fútbol, imagínate, esa cancha, Una cancha de tierra muy típica de un barrio. De tierra, o sea, que además es tan popular allí, que se hacen tantas cosas, porque es un lugar en el que se junta la gente de verdad. Es un punto de encuentro, claro. Exacto. No es solo una cancha donde vas y juegas, no, ahí hay comida, ahí hay alcohol, ahí hay fiesta. Es un punto de encuentro. Exacto. Y de hecho, en la película hay varias secuencias que pasan ahí y que retratan un poco ese lugar de encuentro, ¿no? O sea, desde un partido de fútbol como tal hasta un concierto, ¿no? O sea, es que, claro, claro, o sea, luego hay secuencias aisladas, ¿no? Simplemente de encuentro de dos personajes. Pero te digo que la cancha como lugar de encuentro es algo que la película ha respetado mucho, y eso es algo que es intrínseco de la Tucucho, es decir, es realmente un lugar de encuentro allí. Sí. Bueno, es parte en realidad de la cultura ecuatoriana eso, o sea, total. Las canchas son para eso. Ojo, me permito el lujo de decir libro que acabo de descubrir, no estoy haciendo publicidad de nada, porque lo acabo de descubrir y habla de las canchas. Wow, es increíble, ¿eh? O sea, de verdad que es parte de esta parte de la cultura, me parece brutal, pero brutal. Y luego, Carlos, también quería preguntarte, sé que has vivido en México, en Ecuador, tienes en tu página web también trabajos que has hecho en diferentes partes del mundo. Cuéntanos un poco respecto a tu experiencia viajando y rodando alrededor del mundo. ¿Cuál es el país que más te ha llamado la atención al momento de rodar? ¿Cómo ha sido recibido? Bueno, en realidad recibido en el panorama para las grabaciones. Sí. ¿Cuál te ha llamado más? ¿Cuál te ha gustado? Vale. O sea, con el que te quedas, lo recuerdas y dices, esto me sirve para contar. Sí. Bueno, por un lado, la experiencia de viajar como tal, como decía antes, enfocada a la película, en concreto, esa sensación de ser un extranjero, de la mirada inocente del extranjero aplicada, pues, a cualquier trabajo, pues me parece algo maravilloso y lo que espero disfrutar en la medida de lo posible durante toda mi vida, ¿no? Ajá. Pero por otro lado,
también digo, bueno, o sea, me tengo que enfocar también en un sitio, tengo mi casa, mi familia y digamos que tampoco puedo dedicarme a viajar toda la vida, ¿no? Ajá. O sea, tengo esa pulsión, ¿no? Que es como un contrapunto constante, ¿no? De decir, necesito seguir teniendo esa mirada inocente del extranjero, pero al mismo tiempo también digo, oh Dios mío, vale, si no hay cosa raíces, que más ¿no? me gusta, que más me guste que poder estar en mi casa viendo libros de fotografía, disfrutando de mis plantas, de las cosas mundanas, de verdad, cosas muy sencillas. Yo tengo una vida el que café, podría ser bastante monacal. Totalmente claro. de acuerdo. Muy monacal, ¿eh? O sea, no os penséis que soy un animal que todo el rato quiere estar viajando. No. Pero has viajado mucho. Totalmente. O sea, quiero decir, viajo, me gusta viajar, pero mi vida del día a día, cada día está siendo como más monacal, ¿sabes? Pero al mismo tiempo también digo, no quiero perder esta sensación de la mirada del extranjero a otros lugares, que también me gusta mucho. Ahora, te respondo a la segunda parte, que es en qué país o qué lugar del mundo me resultó más curioso, más sorprendente o no sé muy bien cómo lo has dicho, como bueno, sí, como que me chocó, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues ese lugar sin duda es Japón. No te voy a engañar, es Japón. No creo que es el lugar del mundo. ¿Estuviste allí con una miniserie de arquitectura? Sí, ¿no? Estuve. No, perdón. No, perdón. Esta serie de arquitectura que tú dices es de arquitectos latinoamericanos. No, fue con un documental sobre fuegos artificiales. ¿Vale? Es un documental sobre fuegos artificiales que se llama Los Poetas del Cielo y que está rodado en varios lugares alrededor del mundo, que bueno, pues que entre sí, digamos que culturalmente son como muy sorprendentes y dispares entre ellos, ¿no? Y que tienen como vínculo en común el trabajo, el oficio artístico en este caso, o elevado a lo artístico en este documental, que es el de el pirotécnico. Claro. ¿no? Es el poeta del cielo, ¿no? El poeta del cielo. Exacto. Es un trabajo muy efímero, pero que entraña pues todo un proceso de creación artística que no os podéis imaginar. O sea, es una cosa, wow, que yo digo, a día de hoy me sigue pareciendo verdaderamente sorprendente, ¿no? Que nadie, o sea, que sea difícil imaginar que hay un trabajo tan profundo y tan artístico detrás de eso. Y hay una parte del documental que también pues entraña un poco esta cosa sensacionalista del peligro, ¿no? Claro. Que hay detrás. Pero bueno, más que eso es sobre todo, ya te digo, el trabajo artístico. O sea, esa concepción, digamos, de algo que va a durar tampoco en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el proceso que nos llevó a hacer este documental que finalmente pues me abrió las puertas a conocer este país. Este ¿no? país tan exótico, ¿no? Wow, yo diría que es las antípodas culturales de España. Porque ya es que no, o sea, Ecuador somos hermanos, o sea, hay muchas cosas en común. Y ya no hablo solamente del lenguaje, hay muchas cosas en común a nivel cultural. Y yo, para mí, el Ecuador es un pueblo hermano, o sea, es así, o sea, es algo familiar, totalmente. Y hay muchas cosas a nivel cultural, a nivel moral, que las que te sientes muy, muy apegado. Además de eso, el haber trabajado allí, el tener amigos allí y tal, me ha hecho sentirme, pues ya, pues, o sea, que tengo una parte de mi corazón que he dejado ahí para siempre, o sea, siempre va a estar ahí y que revolver siempre a Ecuador. Pero como te digo, o sea, en Japón es otro rollo, ¿sabes? Claro. Es como antípodas culturales, no geográficas, porque no es así, claro, pero antípodas culturales totalmente, o sea, es otro mundo. Es un chance como... No podría decir que desentona, pero a ver, es un chance extraño porque nos encontramos cuando nos encontramos hoy antes de empezar a rodar, que quedamos primero para tomarnos un café. Carlos, vamos a tomarnos un café. Sí, de una, así. Entonces, ese es de una mariluna.
Esa es una expresión súper típica, pero es muy natural en ti, entonces no se te escucha nada forzado ni mucho menos. Entonces, no, bacán, loco, que le tengas súper personalizado, interiorizado, que sientas aquella unión como nosotros también sentimos cuando tenemos la oportunidad de conversar con las personas que nos rodean y que también nos han abierto los brazos en este país, hermano. Entonces, Carlos, ya para ir cerrando, quiero conocer también opiniones al respecto tuyo con referencia a la industria cinematográfica y a lo mejor cuáles han sido sus respectivas entre la industrialización de las películas con todas las plataformas de streaming, el HBO, Netflix, Disney, bla, 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 todas estas, y luego en realidad el cine propiamente dicho. O sea, yo entiendo que las productoras deben estar constantemente publicando, o sea, siempre tienen que estar sacando algo, siempre. Y esa producción constante que deben tener las plataformas resta calidad al contenido, obliga a que a lo mejor las cosas que se publiquen tengan más filtros, porque ya deben cumplir también con parámetros sociales, parámetros estrictos, que a lo mejor el cine, qué sé yo, el cine todavía te brinda ciertas libertades, al menos del cine independiente, te permite decir ciertas cosas que las plataformas no se las pueden decir. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera, o cómo podrías encontrar una relación, si es que existe entre ellas, entre la producción de películas en las plataformas y el cine? ¿Ha ayudado, ha favorecido, o crees que más bien lo contrario? Bueno, o sea, para empezar, todo lo que se hace, todo el contenido que se hace en las plataformas, vamos a llamarlo como tal, todas las series que se hacen en las plataformas tienen una influencia creativa, artística, plástica, de todo el universo cinematográfico que se ha hecho ya o se está haciendo en la actualidad, ¿no? Es decir, que para aquellos que hacen series, que hacen, o sea, es que claro, es un mundo también muy amplio, pero bueno, entiendo que tú me preguntas un poco, me comentas un poco en torno a aquellos productos que tienden a estar como muy homogeneizados y al final como a responder un poco como todas las mismas cuestiones y como que dar vueltas a temas que son un poco menos arriesgados, ¿no? Sí, que el cine de autor, ¿no? Es o el que cine yo cacho independiente, ¿no? Que eso en realidad hay cosas que no tienen una calidad que a lo mejor podría estar allí, pero o sea, no necesariamente incurre en que sean buenas o malas, porque bueno, eso ya queda a interpretación del que la observa, pero en realidad hay cosas que obviamente tendrán su esfuerzo, ¿no? Pero, o sea, esto a mi interpretación, que no tienen una buena calidad, o sea, y yo lo digo esto desde la persona que lo observa, porque a lo mejor tú puedes tener una y decir, no, o sea, está súper bien hecho, pero yo creo que es porque, o sea, están en la obligación de siempre estar, o sea, llenando o mejor dicho, actualizando, moviendo la máquina de tamales, ¿no? Exacto. O sea, siempre deben estar metiendo algo, porque si no, perdería encanto. Sí, bueno, a ver, ¿cómo puedo responder a esto de la forma más sencilla posible? A ver, lo primero de todo, que eso me parece muy importante. Yo estoy absolutamente a favor de que se produzcan muchas cosas, ¿vale? Eso es lo primero. Estoy absolutamente a favor de que se ruede, y cuanto más mejor. Que se rueden cosas que estén mejor, otras que estén peor, pero porque esto es lo que genera industria, ¿vale?
y que genere industria es al margen de que exista un cine independiente o un cine de autor, ¿no? El cine independiente o el cine de autor es un cine que inevitablemente va a estar al margen de la industria por su propia naturaleza. Y esto lo hace, como decía previamente, mejor o peor, no. Lo hace más interesante, lo hace más trascendente, lo hace salpicar de inconsciencia muchas cosas que pone sobre la mesa y que por lo tanto con un poco de distancia las vemos y les damos un valor porque ha tenido la valentía para poder hacerlas, y quizás haya cosas en las que haya fallado, otras que no, pero ya tiene un valor, ¿no? Es decir, ha conseguido llegar de una forma diferente a algo que el cine comercial o los contenidos mayoritarios que hacen las plataformas, no todos, ¿vale? Pero el contenido mayoritario que hacen las plataformas no puede llegar. Pero, al mismo tiempo, ese contenido del que beben las plataformas, uno ve que no es homogéneo tampoco en el tiempo. Es decir, a nivel estético, a nivel plástico y las temáticas que maneja, a pesar de que estructuralmente, bueno, son arquitramas clásicas en su mayoría, tal, pero finalmente tienen una serie de criterios de los que inevitablemente van a beber de aquello de lo que se han arriesgado otros. Es decir, el cine de autor, el cine independiente, tiene un vínculo muy estrecho con todo lo demás que se produce, porque al final es el que permite abrir esas puertas de las que otros van a participar más adelante y de las que lo van a transformar o lo van a convertir en algo que se puede llegar a transformar en cultura popular. Entonces, todo tiene importancia. A mí me parece que no hay que pecar tampoco de pensar el cine que hacemos tiene que ser restrictivo en todos los sentidos, porque si no estaremos formando parte de lo que hacen las plataformas, de lo que o sea, de alguna manera reivindicando algo que es elitista. No, estoy en contra de eso y eso no quiere decir estar en contra del cine de autor. Es estar a favor de la creatividad que habla de la cultura popular, que es capaz de transmitir ideas muy profundas y ser capaz de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Creo que esto es una postura personal, que estoy dispuesto a discutir, porque hay mucha gente que opina cosas completamente diferentes y que son absolutamente discutibles, ¿vale? Eso es así. Pero que desde mi posición personal, esto es como una especie de alegato que me ha costado muchos años, porque yo he sido muy radical y muy hermético y muy finalmente elitista, y me parece que no es la postura. Me parece que es un error, y yo he reconocido mi error en este sentido, ¿no? Así que... Pues, sí, yo le escuchaba al respecto también hablar a un director de fotografía en el cine que comentaba y decía, bueno, cualquier persona puede hacer cosas que valgan la pena siempre y cuando la historia que se va a contar sea interesante. O sea, no es que en realidad necesitas de lo que hablábamos como de un conjunto de panoramas elitistas para sacar algo que puede funcionar y valer la pena. Totalmente. ¿No? Y ¿sabes que está relacionado con esto que me parece muy interesante? Es el estilo. Es decir, el día que alguien me diga me gusta tu estilo, ese día habré fracasado totalmente. Porque no hay cosa más maravillosa que saber trascender tu propio estilo, porque evidentemente tú le imprimes un estilo a cada cosa que haces, ¿no? Pero yo odio que una historia se encorsete con un estilo y que alguien se fije además en ello. Es decir, que alguien te diga, he visto la película y se ve que está tu estilo ahí. Ostras, pues, claro. ¿Sabes? De repente es como darte cuenta de que a la gente ya no le ha importado tanto la película, sino que el hecho de que haya estado tu estilo ahí puesto sea algo que
bueno, que ya le da una entidad a Claro. eso, ¿no? Que le da una trascendencia. Y es como... nada me molesta más que alguien se fije en el estilo de una fotografía. Y eso es algo que parece de perogrullo, y parece que, y lo dice la gente muy abiertamente y tal, pero es muy fácil caer en eso. Es muy, muy fácil. Y sobre todo a nivel comercial, porque es más fácil venderte teniendo un estilo que no teniéndolo. Claro. Porque si tienes un estilo, al final la gente va a decir, este es el tío ese que hace las cosas, ya sabes, pues con una luz así como muy suave y que viene ahí, tal, no sé qué, y tal. Ese es su estilo, ¿no? Y ya te puedes vender. Y es genial, y te viene genial, porque dices, pues ya está, estos son este es mi currículum, estas son mis papeletas, mis medallitas y tal. Lo que es difícil es ser capaz de no llamar la atención y de que lo que trascienda sea la obra que haces. Y evidentemente, como fotógrafo, decir, vale, está bien fotografiado, por supuesto, pero que trascienda la obra que estás haciendo y que por lo tanto tu trabajo esté asociado a cada una de las obras que haces. Y que por lo tanto tu trabajo bien hecho como director de fotografía sea que esté absolutamente ligado con esa obra que estás haciendo. Lógicamente que va a haber directores con los que logres una comunión mayor y que consigas cosas como fotógrafo que evidentemente tú mismo sepas apreciar como, vale, esto tiene más de mí que esto otro, ¿no? Eso por supuesto, pero de cara al espectador, de cara a cómo ven los demás tu trabajo, creo que esto es algo muy importante, es decir, ser capaz de trascender el estilo y hacerlo, como te digo, con la humildad de decir, qué fácil sería poder venderme diciendo, aquí está mi estilo y mis papeletas. Claro. ¿No? Pues no, yo voy Pues en no, contra lo de eso, contrario. O en sea, contra del bacán, estilo. Bacán ese análisis, porque cacho que si es que a lo mejor las personas que observan tu trabajo te analizan con un estilo, al menos desde esta expresión artística, es en el momento en que podrías darte cuenta en que te volviste monotemático. Por ejemplo, sí, por ejemplo. O sea, ya sí, sabes totalmente. que, o sea, ya te obliga como que a decir, ¿por qué se identifican con mi estilo? O sea, ¿cómo? ¿En qué punto? O sea, ¿estoy haciendo todas las cosas de la misma manera? ¿Realmente es positivo? Entonces ya a lo mejor bacán tu posición. Entonces allí también está como que esta posición, valga la redundancia, en la que te obliga a reinventarte y también buscar las cosas que se quieran expresar de una manera distinta, que puedas llegar al público de una manera diferente, con la que puedas empatizar con otros recursos, Sí, totalmente, ¿no? totalmente. O sea, es que estamos de acuerdo. O sea, encorsetarte es sinónimo de monotemático. Sí, es lo que le ha pasado de alguna manera, entiendo también como al cine hollywoodense, ¿no? Que creo yo, o sea, como que tiene en realidad una escuela como tal y parte de la industria se acogió a estilos de películas parecidos. Y bueno, siguen ese camino. Sí, efectivamente. Sí, bueno, claro, por supuesto, es algo que bueno, pues, o sea, claro, decir cine de Hollywood son muchas cosas, pero bueno, entiendo lo que quieres decir, como cine comercial, digamos. Exacto. Que en ese sentido que al final fabrica cosas que saben que con un cierto criterio, una fórmula, digamos, fórmula de éxito, o sea, la máquina del Marvel, éxito, por ejemplo, venga, exacto, es como el ejemplo más notable, ¿no? Es como ya hay un proceso y una maquinaria que sabes, como dándole vueltas a esta rueda salen churros, ¿no? Exacto, pues eso, ya está la máquina, ya está hecha, nada más hay que darle a la rueda, que es básicamente meter los billetes y salen los churros, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando tienes que inventarte esa máquina, pues entonces estás en otra liga. Y por desgracia, en una liga mucho más paupérrima. Es decir, ni siquiera tienes dinero para hacer esa máquina. Claro, ni para los churros. Pero ojo, que al final, que parece que no, es que no nos damos cuenta, pero que al final, lo mismo que estaba comentando antes de las plataformas, lo traslado al cine de Hollywood. Somos poco conscientes de lo que el cine de Hollywood es capaz de beber
de aquellas cosas que funcionan. De aquellas cosas que funcionan en el cine más experimental. Es que están constantemente bebiendo de todo lo que de repente cala en la cultura popular. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, si de repente ven que eso ha calado en la cultura popular, se puede convertir en una fórmula de éxito y de repente nos podemos aferrar a ello para construir historias, ¿sabes? Claro. Que van a funcionar. Ajá. Entonces, o sea, quiero decir que eso es una maquinaria en un proceso constante de cambio y de evolución, ¿vale? Con todo y con eso, evidentemente, en cuanto dan en el clavo con algo que funciona, lo van a explotar hasta la extenuación. Y van a convertirlo ya en algo que bueno, pues hasta que la gente deje de apreciarlo, ¿no? Ajá. Entonces, que tengan que buscar cosas nuevas. Esto es así, es decir, es inevitable asociar un cine específicamente con una rentabilidad económica y otro cine con una sensación de lanzarte al abismo y a ver qué pasa, ¿no? O sea, y no solamente con un criterio artístico, que entiendo que todo el mundo tiene un criterio artístico, incluso los que hacen cosas muy comerciales tienen un criterio artístico, pero la sensación de esto lo hacemos para ganar dinero y la sensación de nos estamos lanzando al abismo a ver qué pasa, creo que son dos universos que en el cine divididos, entre medias hay muchas cosas, lógicamente, pero que divididos así de una forma tan radical, pues nos hace ver también aquellas cosas y, en mi experiencia personal, aquellas cosas que he hecho para poder sobrevivir y digamos que poder continuar viviendo de mi profesión y aquellas cosas que digo, vale, van a trascender y voy a poder ver dentro de muchos años y decir, hijo, o sea, es increíble, o sea, ¿en qué momento de mi vida me he arriesgado a hacer esto? Dios mío, o sea, he perdido la cabeza, me he lanzado ahí al abismo. Y has caído de pie. Exacto, y he caído de pie, un poco magullado, pero ahí estoy, ¿no? Y aquí está, y tiene una personalidad esto, ¿no? Y eso es maravilloso. E insisto, muchas veces repito esa frase a directores con los que he trabajado después de unos años, digo, es que esta es la razón por la que sigo haciendo esto, tal. Pero lo digo de verdad, lo digo de corazón, o sea, claro. Es algo que es algo que realmente siento y que lo opino desde lo más profundo de mi ser, o sea, que si no hubiese hecho esas cosas no me hubiese dado la fuerza para poder seguir adelante. ¿Hay algún estilo cinematográfico que a lo mejor de estos que están un poco ya olvidados, entre comillas, ¿no? Qué sé yo, el cine alemán de los 70s o escandinavos de finales del siglo XX y tal, que a lo mejor a ti te puedan, que han influido de alguna manera en tus películas, en la manera en cómo has intentado retratarlas, en cómo las has retratado? Sí, o sea, ha habido de todo en mi vida, de todo, o sea, en fin, o sea, creo que tendría que enfocarme más bien en una película y ver un poco, repasar qué cosas, qué estilos cinematográficos han influido. Pero creo que ha habido un punto, o sea, esto, o sea, me da la sensación de que es muy fácil resumirlo así, pero que en realidad requiere muchos años, porque claro, inicialmente uno busca como un lugar en el mundo y dice, vale, a ver, ¿qué es lo más radical, ¿no? Y entonces te piensas que por ver cosas, las cosas más raras de Rainer Werner Fassbinder, de sus inicios y tal, te convierte a ti en un tipo genuino y tal, y no es mentira, o sea, ha habido millones de personas que han pensado lo mismo, pero quiero decir que a pesar de eso, a pesar de haberte visto 20 veces M, el vampiro de Düsseldorf, pues de repente dices, jaja, yo tengo una fórmula de éxito y tal, y es como, no, o sea, realmente son referentes universales y en base a eso tienes que tratar de construir tu propio universo, ¿no? Y es un universo, sí, referencial, por supuesto, o sea, no hay ninguna duda de que todo universo personal es un universo referencial y eso que no se lleve a engaño a nadie. Todo el mundo a día de hoy está
está de alguna manera perfilado en torno a referentes audiovisuales muy concretos. Pero yo creo que hay un punto en el que, a pesar de eso, creo que a mí me gusta mucho dejarme llevar bastante por una especie de intuición que, a pesar de que viene de todos, o sea, que es como una especie de escalera, digamos, que has, de peldaño a peldaño, que en la experiencia visual que has tenido previamente de estilos concretos, de repente enfrentarte a un abismo en el que dices, ostras, que estoy haciendo algo expresionista, pero trabajando con fuentes de luz totalmente naturales y sucias, ¿no? O sea que, pero es expresionista, o sea, claro. decir, y no estás creando ese expresionismo literalmente, ¿no? O sea, es decir, trabajando desde la misma materia que trabajaban los expresionistas alemanes o sus sucedáneos, ¿no? En fin, el cine negro, etcétera, etcétera. No. O sea, de repente te estás dando cuenta de que esa imagen que tienes delante es expresionista, pero partiendo de una base como costumbrista, sucia, muy natural, ¿no? O sea, como de fuentes de luz que de cualquier otra manera nunca hubieses pensado que se podrían llegar a transformar en ese sentido. Pero el hecho de tener el referente en tu cabeza y de tener la experiencia visual y haber llegado hasta ese punto te permite apreciar esas imágenes y llegar a ellas de una forma como muy espontánea, ¿no? Yo creo que es más eso, más que el tratar de imitar, ¿no? Claro. O sea, la imitación es contraria, yo creo, que a esa especie de actitud espontánea referencial, ¿no? Pero insisto, yo no creo en la absoluta generación de imágenes. O sea, dentro del cine que hago yo, no creo en la espontaneidad. O sea, perdón, en la espontaneidad sí, pero lo que no creo es en la creación novedosa de las imágenes. Okay. En eso no creo. Creo que está en el cine experimental, que yo he podido tratarlo más o menos en mi vida, un poquito, me he acercado así tímidamente, donde realmente se crea la materia nueva, digamos, lo que está por explorar en lo que es la materia fílmica, digamos. Qué bacán. Eso es lo que puedo decir al respecto, pero no me creo a nadie que diga, no, es que esta imagen que hemos hecho es única y genuina. Mentira. Claro, o sea, claro. Eso está todo inspirado por todo. Exacto. Todo tiene como una base residual de lo que de ha tus sido, referentes. Ajá. Totalmente. Panas, hemos tenido hoy en realidad un compilatorio en general de arte. Hemos también topado temas relacionados con la industria de stream. Hemos sabido de primera mano cómo se vivió en realidad aquellos minuto a minuto de una película tan bacán como El Rezador. Es más, si es que no la han visto, yo recomiendo que, o sea, googleenla, no sé cómo en realidad poder disfrutarla de ella, pero es muy, muy buena, la verdad, de creación ecuatoriana, director ecuatoriano. Hemos tenido la fortuna de contar con protagonistas ecuatorianos, o sea, súper bacán. En representación a eso, Carlos, mira, te he traído una pulserita. ¡Olé! ¡Wow! ¡Qué bacán! Ojo, el Ecuador ya no solamente está en mi corazón, ahora también está en mi mano. Genial. ¿Quieres que te diga? Sí, por favor. Entonces, panas, hemos tenido la oportunidad hoy de disfrutar de primera mano con Carlos, director de fotografía de El Rezador. Esto ha sido Exacta, panas. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Muchísimas gracias a David. Muchísimas gracias a John, de puta madre, locos. Carlos, a ti infinitamente gracias.
el mensaje que nos puedes dar para cerrar. Sí, pues mira, muchísimas gracias a vosotros. Habéis sido muy generosos por invitarme. Creo que tenéis un espacio increíble de conversación. Me he sentido muy cómodo. Muchas gracias. Y quiero dar gracias también al director de esta película. Sin él no hubiese podido estar aquí. Tito Jara es un grande, eres un grande. Mi corazón está contigo y con el Ecuador en ese sentido a muerte. Muchas gracias a mi equipo técnico, por Dios, a Rambo, que es ese gaffer del que hablaba. Ese es un grande, Rambo. un artista. A mi ayudante de cámara, Manuel Mateos, y a todas las personas, todo el equipo técnico, todos los profesionales que han contribuido a esta película en mayor o menor medida. Muchísimas gracias. Gracias a los actores también, que no cabe duda que ellos tienen un papel fundamental. Así que, de verdad, con todo mi cariño, en fin, que si puedo aprovechar cualquier momento, como ves, para darles las gracias, pues sí, porque esta película ha sido fantástica y un episodio en mi vida increíble. Así que, bueno. Muchísimas gracias a ti, panas. Muchísimas gracias a todos nuevamente. La gratitud aquí. Carlos de Miguel en Isacta e Isacta en la casa. ¡Ole! Wow. Oye, Increíble, hermano, Muchas gracias. Ha estado brutal, Muchas gracias y de verdad espero que lo hayas disfrutado, loco. Mucho, la verdad, mucho. O sea, no sé, me he sentido súper cómodo ahí conversando. Sí, esto es en realidad porque